Sí, muchas gracias, señor presidente, y saludos a Caraballo Cueto. Siempre es bueno verle. Gracias, Iván. Bueno, hay varias cosas que quería decir, ¿verdad? Lo primero que tenemos que saber es que hay una determinación de la juez Laura Taylor Swain invalidando unas disposiciones sobre la Ley 7 de 2021, la de retiro digno, y ese es un componente más que debemos analizar a la luz de lo que son los incentivos en Puerto Rico. Para clarificar, ¿verdad? El capítulo 1304 de la Ley 60 es el que dispone los asuntos relacionados a los individuos, que ahí estaría la Ley 22. Y entonces el capítulo El capítulo 1305 es el que tiene que ver con exportación de bienes y servicios, que ahí estaría lo de la Ley 20. Eso es así. Para especificar más cuál serían los capítulos que hay que evaluar para establecer unas enmiendas puntuales o una derogación, como se quiera decidir en la legislatura. Fuera de eso, tenemos que pensar en el propósito de las contribuciones. Y las contribuciones son importantes porque de ahí el gobierno de Puerto Rico, pero los gobiernos de todos los lugares del mundo, obtienen dinero para proveer servicios que no, vamos a llamarle, que no son rentables en términos estrictamente económicos. Queremos proveer servicios sociales a través del Departamento de la Familia. Entonces, con las contribuciones pagamos los salarios de los trabajadores sociales. Y eso no genera un beneficio económico, pero sí genera un beneficio social y un beneficio para la sociedad en general. Y las contribuciones que se dejan de pagar o de cobrar son dinero menos que tiene el gobierno para proveer esos servicios. Cuando hablamos de los paraísos fiscales, se habla no solamente del país receptor, sino del país o el lugar que deja de recibir las contribuciones. Por eso, en términos internacionales, el paraíso fiscal tiene un impacto global, no solamente en Puerto Rico, y no podemos ser egoístas al pensar en esa situación. Yendo ya más específicamente al tema, hay varias situaciones que son importantes de analizar. La primera es, en cuanto específicamente a los decretos, el personal del Departamento de Hacienda no es suficiente para fiscalizar el cumplimiento de esos decretos. Segundo, la secretividad de los decretos también impide que haya una fiscalización más allá de las esferas gubernamentales. Y eso es bien preocupante. Y en tercer lugar, ahí tenemos que analizar toda la Ley 60, porque como bien ha dicho Caraballo Cueto, estos incentivos tienen que darse porque se va a obtener algún beneficio. Y ahora mismo, con el plan de ajuste de la deuda, que es el proyecto de la Cámara 1003, actualmente enmendado por el Senado, y a la luz de la invalidación de muchas disposiciones de la Ley 7 del 2021 de retiro digno, como cualquier mejoría o una imposición de una tasa mayor para los decretos de las leyes 20 y 22
va a tener un impacto social en Puerto Rico y un impacto económico en Puerto Rico cuando el plan fiscal y el plan de ajuste de la deuda, particularmente el plan de ajuste de la deuda, propone que los bonistas entonces reciban beneficios adicionales cuando hay una mejoría en la economía. Y nosotros estamos en una camisa de fuerza, porque si aumentamos las contribuciones y podemos tener un mayor beneficio de las leyes 20 y 22, ese beneficio no va a ser para la gente, ese beneficio va a ser para los bonistas. ¿Qué hacemos ante esa encrucijada y ante esa camisa de fuerza que nos han impuesto la ley promesa, la juez Laura Taylor Swain, el plan fiscal y el plan de ajuste de la deuda? Sí, excelente. Hay un artículo académico que cito en el informe que habla de que sí, que los paraísos fiscales pues tienen un impacto sobre los países emisores de estos inversionistas y pues yo lo que estoy viendo, si lo miro a nivel macro, es la mayoría de estos países emisores pues son los países ricos del norte y ellos pues pierden, y es pues los países más pequeños diciéndole pues mira, de alguna forma tengo que yo tratar de sobrevivir en este orden mundial y lo que estoy es atrayendo. Y yo creo que ese 15% que hablaba ahorita el representante, que se está moviendo al área de las corporaciones multinacionales, está buscando eso, y por eso es una propuesta del mismo Estados Unidos, porque está diciendo, mira, se me están yendo las empresas para estos paraísos fiscales y quiero que no se vayan y se queden. Yo creo que es importante enfatizar ese punto que menciona de la fiscalización, porque para fiscalizar hace falta personal y hace falta personal cualificado, no cualquier tipo de personal, y el mismo Departamento de Hacienda tiene pocos recursos y los auditores que tiene le paga una fracción de lo que se ganaría en el sector privado, así que eso es un punto que hay que atender, no solamente para fiscalizar estas leyes, sino para fiscalizar el resto de las disposiciones de la Ley 60 y para fiscalizar el Código de Rentas Internas en general, para parar la evasión que hay también en Puerto Rico. Y el problema también de que el plan fiscal no permite que se revisen los salarios de los empleados que van a fiscalizar, y tampoco permite contratar más empleados porque los presupuestos están secuestrados. Definitivo, y yo creo que eso tendría que verse como una inversión, el tener personal capacitado, porque se pagan su salario ellos mismos a través de su propio trabajo. Yo sí creo y estoy de acuerdo también que hay que ponerle nombre y apellido a ese fondo que se genere a través de esta enmienda, para que no llegue hacia ese pote de donde va a salir el pago para los bonistas. Se puede quedar, por ejemplo, a nivel administrativo del mismo Departamento de Desarrollo Económico, porque esto sería posterior a la aprobación de lo que ya contiene el plan fiscal. El plan fiscal sí dice que hay que buscar cerca de 200 millones en ahorros, en incentivos contributivos en Puerto Rico. No le interesa a la Junta de Control Fiscal que los incentivos funcionen para el desarrollo económico, lo que quiere es recoger mayores recaudos para el pago de la deuda. Así que sí es importante en ese sentido pues amarrar cualquier reforma que haya para que ese dinero pues caiga en fondos o cuentas especiales que no vayan directamente al fondo general, porque entonces se pierde ese enlace que hablaba de decir, mira, voy a conectar estos sectores locales
pequeños y medianos empresarios, que el costo energético, que el impuesto al inventario los está asfixiando.